El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Muy buenas noches a todas y a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Estamos todos los viernes a las 7:30 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saluda a su amigo Ernesto Duque Padilla y está también conmigo mi compañera que comparte la conducción de este programa. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, les saluda Elizabeth Huitrón. Les recuerdo los teléfonos que tenemos en cabina, el 482-6995 y la página de Facebook, donde nos pueden localizar en el 104.1 FM Radio Universidad. Esperamos que disfruten el programa porque va a estar más que interesante. Claro, tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Vamos a hablar sobre estos pobladores nómadas, recolectores que habitaron nuestro territorio del noreste, las zonas áridas y semiáridas. Invitamos para eso al ingeniero Rufino Rodríguez Garza. Muy buenas noches, maestro. Gracias, Ernesto. Gracias, compañera, por invitarme y bueno, pues podemos hablar mucho, largo y tendido de este tema que me apasiona a mí, del que me he dedicado muchos años. 35, más de 35 Más de años. 35 años de andar recorriendo, tomando notas, Fines fotos. de semana. Fines de semana, algunos años los cubrí totalmente, las 52 semanas. Y bueno, pues tengo más de 40 cuadernos de apuntes que voy tomando medidas, registrando fotografías, sitios, Rufino. registrando sitios que tienen grabados rupestres, pinturas, grabados, geoglifos. Conociendo la lítica, o sea, todo el material de piedra, pues eran las herramientas que ellos usaban, ¿no? Flechas, lanzas, buriles, raspadores, propulsores, arcos, etcétera. Todo por eso titulamos nuestro programa, Elizabeth. Las piedras hablan. Las piedras arte hablan. Rupestre. Sí, gracias. El arte rupestre, bueno, pues lo hicieron los antiguos pobladores y son los primeros cuadernos donde hay manifestaciones humanas y con tan buena presencia que aún que se conservan. Claro, también tenemos el problema del vandalismo. Sí, actualmente. Están sumamente vandalizados muchos sitios. El gobierno ha hecho carreteras, entonces acerca a los citadinos a los sitios. Muy difícil resguardar estas zonas, ¿no? Sí. La protección del Instituto Nacional de Antropología. ¿Cómo la armas en un territorio tan amplio? Zonas tan inaccesibles. Somos el tercer estado en extensión territorial, más de 54,000 kilómetros cuadrados, y tenemos el INAH apenas del gobernador Rogelio Montemayor para acá. Antes no había oficina del INAH aquí en el estado, había un encargado por ahí, el ingeniero José Luis González Gómez, y párale, no había una oficina montada. Entonces lo mejor es desarrollar una cultura de protección. De conciencia, sí, de la gente, tanto entre los visitantes como entre los pobladores. Y como en los vecinos de los lugares. Pues tenemos más de 400 sitios cuando menos reconocidos. 400 sitios con registros. Sí, donde hay vestigios de arte rupestre y entonces pues hay que protegerlos. ¿De qué población estamos hablando, Rufino? ¿De qué grupos eran estos para que nuestro auditorio tenga una idea? Es muy difícil trasladarse en el tiempo con tan poca información. Sí. Partimos de que no hay escritura, entonces estas huellas del pasado nos hablan de alguna manera y para ustedes, los que se dedican a la arqueología, pues ese es el material con el que tienen que reconstruir las costumbres, la historia. Claro, con la basura, con los desechos, con esos trabajan los arqueólogos. Y entonces, bueno, hablamos de que hay ya algunas cosas datadas, o sea, fechas que nos llevan a más de 10,000 años de antigüedad. ¿Cómo pueden tener ciertas? Las cosas orgánicas se pueden datar, no un petroglifo,
porque es piedra, entonces pero ahí una punta de flecha, una sí, punta de flecha, porque siempre y tiene, cuando esté tiene asociada. material orgánico. No, bueno, sí, está con el arco, con la flecha, con la pegadura con la que se unió al asta. Qué cosa que es difícil de encontrar, ¿no? No, sí, aquí Sí, afortunadamente la madera se descompone mucho más fácil. en el sur, donde hay mucha humedad, pero donde hay climas tan secos como los de nosotros, como el nuestro, donde hay más de 300 días soleados al año, entonces el clima ha permitido cosas como la Cueva de la Candelaria, donde se han encontrado vestigios de piel, de cuero, de madera, etcétera. Bueno, eso fue un gran hallazgo, ¿no? Es un parteaguas en la historia de, ¿verdad?, de los registros, porque ahí hay muchísima información y muchas piezas que están en la laguna, todavía estaban en la preparatoria Venustiano Carranza. En la prepa Venustiano Carranza, parte en el museo que tiene el INA en Torreón, son dos cosas, la PBC y el Museo del INA y el Museo Nacional de Antropología tienen partes de esos vestigios. Pero y las bodegas. Iba a mencionar usted de qué tanto tiempo atrás era y quién es entre 7 y 10,000 años. Sí, y luego para hablar, a ver si podemos ubicar un poco. Se puede medir. Lo que es orgánico se puede medir con radiocarbono, con carbono 14. Tiene esa particularidad. Pero lo que es la piedra no. Pero todo lo que sea de hueso, de piel, de semillas, madera, todo eso sí se puede datar. Y lo asocias y encuentras un sitio donde hay presencia de estos materiales asociada con las pinturas. Las chimeneas, parte de los materiales que se usaron para las pinturas también son orgánicos, son baba de nopal, algunas plantas con las que usaban como fijadores, no para hacer la pintura la hacían con minerales, pero los fijadores son orgánicos, como la baba de nopal, entonces eso sí se puede datar porque es orgánico. La piedra no, eso es muy difícil. Entonces ya se han hecho registros de las chimeneas y se han tomado lecturas, cuando menos aquí cerquita, en los vecinos de Nuevo León, apoyados por la Universidad de Texas en Austin, y eso les ha dado registros hasta de 13,000 años de antigüedad. Con tu experiencia y tus conocimientos, ¿cuál supones o cuál crees que es el propósito, que fue el propósito de dejar estos registros, estas pinturas, estos grabados, estas cuentas en las piedras? Hay dos tipos de grabados que uno se encuentra, los que son públicos y los que están muy apartados, los lugares privados. Unos eran para que los viera la gente, los grabados no lo hacía el común de la gente, lo hacían solamente los jefes, los chamanes, los brujos, en fin, las cabezas de estos grupos, de estas tribus, y eran mensajes, de alguna manera eran orientaciones, tenían cosas que ver con calendarios lunares sobre todo. Acuérdate que el periodo de la luna y el periodo menstrual coinciden en 28 días, claro. Entonces ellos tenían calendarios que hemos localizado, o sea, no eran tan bárbaros como nos dijo alguna vez el doctor J.J. Dávila, también de los precursores en el estudio del arte rupestre en Coahuila. No eran tan bárbaros, ellos sabían medir el tiempo, sabían cuándo cazar, cuándo recolectar algunos frutos, entonces eso nos daba idea de que sabían medir, y entonces eran avisos. Y en los lugares más apartados, donde también hay pinturas o grabados, eran para hacer algunos ritos de fertilidad, ritos para la lluvia, ritos para la cacería, para que les fuera favorable todo esto, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de una población que es muy difícil de estimar y además en distintas épocas, no sabemos, pero lo que alcanzamos a ver es que eran pequeños grupos que tenían cierta movilidad, mal llamados creo yo nómadas, porque sí se movían, pero vamos, no andaban viajando por el mundo, ¿no? No. Se movían me imagino que con respecto a las estaciones, periodos de caza y otros factores. Claro, era un nomadismo enclaustrado. ¿Qué quiere decir esto? No era que estuvieran ahorita en Coahuila, luego en Nuevo León, después en Tamaulipas y después en Veracruz, no. Ellos tenían un perímetro donde ellos cazaban, recolectaban, enterraban a sus muertos. Entonces ellos, dentro de los grabados hemos podido identificar símbolos de territorialidad. Ellos tenían unos símbolos para marcar. Los animales marcan su territorio, los nativos marcaban también su territorio. Ahora, uno puede saber de la densidad de población por la cantidad de chimeneas que todavía se encuentran en los llanos. Ellos vivían en los llanos. Aquí en el sureste de Coahuila casi no hay cuevas, salvo unas de San Pedro, en el municipio de San Pedro. El resto del sureste es Torreón a Paredón, hace cuenta. Todos estos municipios que están en esta franja, no hay cuevas.
Ramos Arizpe no tiene cuevas, tiene mira. covachas, tiene bocas de sapo, tiene algunos abrigos rocosos, pero no hay cuevas. Las cuevas están en el norte del estado y luego podemos hablar de la diferencia en el arte rupestre del sur, y Pues del hay mucha norte. información. Bueno, entonces, cuando hablamos de coahuiltejos, guachichiles, tobosos, rayados, mano negra, hay un nombre genérico, ¿no? Me parece que son los chichimecas. Chichimecas, y a sí. partir de ahí podríamos entonces pensar en otros grupos y no sé si con Sí. distintas lenguas o culturas. Sí, a partir del siglo XVI los españoles empezaron a hacer un registro y llegaron a documentar, y tú lo sabes por el archivo municipal, más de 1000 tribus diferentes. Eran pequeñas comunidades casi familiares que tenían reuniones periódicas, lo que se llaman mitotes, una palabra muy también de acá. O los sea que viene mitotes, desde ahí. de ahí viene. Sí, bien, sí. Para que no se practicara la endogamia. Entonces se reunían periódicamente. Había relaciones, Había armonía, relaciones, comercio, intercambios de hombres y mujeres para que no se casaran entre los mismos. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos a un corte musical y regresamos con nuestros temas? Estamos hablando de las huellas del pasado. Las piedras hablan. Las piedras empiezan a hablar. Ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Nos acompaña Rufino Rodríguez Garza, quien es arqueólogo aficionado, y estamos tratando de reconstruir un episodio de nuestra historia
en este territorio, que es muy difícil, muy inaccesible, pero en el cual hay vestigios, las huellas del pasado. Las piedras hablas titulamos este programa, Elisa. Y estábamos comentando, todas estas pinturas o todos estos vestigios de civilizaciones anteriores, de comunidades que habitaron estas tierras, son un intento de hacer saber, un intento de comunicar, un intento de dejar pintado, porque no era escrito, ciertos sucesos de la vida cotidiana de las tribus que habitaron lo que ahora es Coahuila. Y comentábamos con Rufino que esto también es una expresión de la inteligencia que ellos tenían, ¿verdad? Que al contrario de lo que se piensa, no eran bárbaros ni eran salvajes. Al contrario, ¿sí? Eran gente muy inteligente para hacerse vivir en estos territorios tan inhóspitos. Y en armonía, ¿no? Y además, cientos, miles de años. Sí, además equilibrado con la naturaleza, o sea, no había, ellos no acabaron con ninguna fiera, con ningún mamífero, ni nada, ellos estaban en equilibrio. Fíjate que Carlos Valdés hace una reconstrucción, yo no sé, un tanto mítica, ¿verdad? Pero él imagina cuando llegan los españoles y ven el Valle de Saltillo, por ejemplo, con ciénegas, con agua, con venados, con osos, felices, y no ven pobladores. Entonces dice, miren qué tontos los indios, ¿verdad? Aquí nos vamos a sentar nosotros, y a los cuantos años ya no había nada. Pero los indios sí efectivamente conocían el lugar y se acercaban y se servían de él, pero también lo mantenían así porque era un sistema que les daba vida. Fíjate que Saltillo era el límite entre para el lado de Arteaga, eran el lado oriente, en este caso los chichimecas. Ajá. Perdóname, los cabezas coloradas, los huachichiles, y para el lado norte eran los rayados o borrados. O sea, Saltillo, los irritilas son Monclova. Irritilas es para la laguna, la laguna, a partir de General Cepeda hasta la laguna, que eran irritilas, borrados, laguneros, rayados, todos esos estaban allá en aquel lugar. Había grandes comunidades o tribus, los zacatecos, los coahuiltecos en el centro del estado, de ahí viene el nombre del estado, los huachichiles eran aquí en esta parte, pero los huachichiles llegaban hasta Querétaro, o sea, era un grupo bastante extendido. Y luego hay otro capítulo que es esta resistencia, porque claro. Tú dices en alguna parte leí que no fueron colonizados. No fueron, aquí así, en el sur de la República se conquistó, hubo enfrentamientos, aquí fue como guerra de guerrillas, aquí se colonizó. Más bien, aquí se colonizó, y en el no norte, fueron conquistados. Y en el sur se conquistó. Fue una batalla de cientos de años. Sí, mientras para llegar a México Cortés y su gente tardaron alrededor de 2 años y apoderarse ya de casi la mayor parte de aquel imperio. Para pacificar el norte tardaron más de 100 años. ¿Cuál es la diferencia entre conquista y colonizar? Porque en la conquista hay como un elemento del amor en juego. Sí, además hay enfrentamientos de ejércitos contra ejércitos. Y acá no hubo ejércitos enfrentándose con los ejércitos españoles. Del amor en juego, te conquistas a alguien y lo haces tuyo, ¿no? Sí. En este caso no lo hubo acá. Pero ¿sabes qué pienso, Rufino? A ver, metiendo mi cuchara, que la estructura social de los protegía, porque al ser grupos pequeños en territorios tan vastos, no era fácil la dominación, aunque tenían las misiones y presidios. Ni localizarlos, ¿verdad? Ni localizarlos. Y además hay constancia de todo lo que sufrieron estos pobladores españoles y mestizos y criollos con la presencia de los indígenas. Sí, ellos pegaban y corrían, ¿no? Pegaban y corrían. Sí, exactamente, pero como ya estaba, ya para 1847 ya estaba fundado Mazapil y aquellos lugares de por acá, empiezan a llegar lo que nos decía alguna vez Carlos de las cartas que ha encontrado por allá, de Francisco Cano, donde menciona todo lo que va encontrando Francisco Cano saliendo de Mazapil hacia el norte. Él es el primero que llega a estos territorios. ¿Entran por dónde? Porque en ocasiones hemos tenido esa duda. Entran por de Mazapil para acá, pero como rumbo a General Cepeda, ¿no? Sí, ellos vienen siguiendo y luego se equivocan mucho porque dicen, les toca con agua la laguna de Viesca y la laguna de Mairán. Y entonces uno de los informes que le mandan al rey de España, por medio de la Intendencia de Jalisco, de Guadalajara, es que por aquí se puede llegar a la Florida.
Pues sí, ellos, como vieron tanta agua y tan extendida, pero es muy encimita, ¿no? ¿Qué pensaron que Que por aquí se podía uno llegar hasta la Florida, ¿no? Y por eso ahí en General Cepeda una hacienda grande que se llama La Florida, está llena de petroglifos también muy hermosos. Entonces lo que decíamos hace un momento, las tribus eran pequeñas, se empiezan a hacer grandes explotaciones, la gente minera de Zacatecas, que era lo más cerquita que teníamos, empiezan a necesitar ganado para la carne, granos y demás, y entonces esa era la función que iba a tener Saltillo ya cuando se empieza a sembrar y pasturas y todo lo demás. Pero los indios empiezan pues eran sus territorios, eran sus lugares de caza y se empiezan a molestar, ¿no? Además no eran incivilizados, no, o sea, claro. tenían cultura diferente. Eso es todo. O sea, su organización social era distinta, pero tenían reglas, normas. Claro. De otra manera no subsistían organizadamente tantas. Ellos repartían, había una comunidad ahí, la economía pues, era de cazar, recolectar, trampear. Y esa era la economía de ellos, pero ellos repartían, o sea, equitativamente lo que cazaban. Y dicen por ahí algunos historiadores y cronistas y las anuas de los jesuitas que el que mataba el venado él no podía tocarlo, lo repartían, iban y lo dejaba para tampoco que lo comía. Él no comía de eso, había ese tenía tabú. que comer de lo que mataban otros. Pero no lo que mataba él ese venado se repartía entre la comunidad. Entonces era gente bastante inteligente porque tenían calendarios, ellos sabían cuándo cazar y cuándo recolectar, cuándo poner las nazas en los ríos, cuando la época de lluvias, ellos tenían muy claro. Y dentro de los petroglifos podemos identificar algunos que nosotros llamamos astronómicos, porque sabían los movimientos de la luna y del sol, y entonces ellos tenían calendarios. Y el calendario más bonito que hemos localizado aquí en esta región, aunque no está en Coahuila, está en Presa de la Mula, pero Presa de la Mula y Paredón, pues no sé, hay 2 kilómetros de distancia. Los indios no sabían de fronteras en ese tiempo, y entonces ahí está un calendario lunar que tiene error de un día, y es el periodo de gestación de los venados cola blanca, que es de 206 días, ¿no? Mira qué datos. ¿Cómo podemos los coahuilenses disfrutar de esto que está pues tan extendido? Es difícil, ¿no? Tú creo que tienes ya una buena colección de fotografías, no sé si se hayan publicado. Más de 50,000 fotografías y las que se acumulen, porque cada fin de semana, ahora con las cámaras digitales, pues te puedes dar el lujo de tomar entre la tarde del sábado y toda la mañana del domingo, puedes tomar 1,200 fotos. ¿Habrá material para un museo? Hay material para pues claro que sí, entre el material de piedra y el material fotográfico, y hay material. Las colecciones particulares, ¿cómo ves? Son importantes, casi todas oficialmente deben de estar registradas. Mis piezas que yo tengo, yo empecé como coleccionista y como campista, y después me fui aficionando a esto del arte rupestre. Entonces mis piezas están registradas, todas mis 20,000 piezas que debo tener están registradas. Aficionados hay muchos aficionados que no están registrados, que no ¿Dónde se tendrían que registrar? En el ¿Cómo INA. hace la gente que...? En el INA. ¿Puedes conservar una pieza? Sí, ¿verdad? no puedes comerciarla. En otros países a lo mejor sí, aquí no. Aquí tú eres custodio de las piezas que tengas, entonces las registran y tienes que prestarlas en caso de que se Ernesto soliciten. o Gilberto quieran hacer un estudio de la lítica, entonces... Pero entonces, en el caso de hacer un museo, estos coleccionistas tendrían que aportar. Sí, y con permiso del INA. O sea, yo localicé, Ventura y yo localizamos arte móvil, que es otra variedad. Mira, esa es una cosa muy interesante, eso es tuyo, ¿eh? Yo me acuerdo haber leído ya hace años una publicación que en Ramos habían encontrado tablillas o piezas pequeñas. Sí. Eso le llamas arte móvil. Sí, de mobiliaria art le llaman los norteamericanos. En Estados Unidos se han localizado algunas piezas en Texas, pero hace algunos años, por allá a principios de los 90, poquito más, en Mina, Nuevo León, localizaron alrededor de 18 piezas. Son pequeñas piedrecillas de 170 gramos, el tamaño de la palma de la mano, para darnos idea, grabadas, a veces por un lado o a veces por los dos, o se llaman unifaciales o bifaciales, ¿no? Y son como ofrendas. Esa es la interpretación que les hemos dado. Y entonces nosotros vimos... O sea, ellos tenían deidades también. Claro, ellos ¿sí? que creían en... Y las ofrendas eran para ellos. Sí, para las serpientes, para los venados, eran como animales sagrados para ellos. Y entonces en Monterrey encontraron esas. Entonces nosotros cuando vimos los mapas dijimos, pues si en Mina hay, ¿por qué en Ramos Arizpe no podrá haber?
Y empezamos a buscar y oh, sorpresa, si ellos encontraron 18 piezas, nosotros encontramos más de 140 piezas, ¿no? Las tiene Lina, ¿no? Hubo una demanda por ahí, porque nosotros las encontramos y nosotros hicimos publicación y dimos conferencias y todo esto sobre el arte móvil, arte rupestre móvil. Son esas pequeñas piedrecillas grabadas, ¿no? Y están 15 en el Museo del Desierto y 10 en el Museo Coahuila y Texas de... Así como intentando una síntesis, estamos hablando de qué tipo de registros o materiales. ¿Hay grabados? ¿Hay petrograbados? Sí, claro, petroglifos. Sí. ¿Hay pinturas? ¿Qué más tenemos? Hay geoglifos. ¿A qué diferencia hay? Sí, geoglifos es geos, tierra, y logos, figura, ¿no? Geoglifos, figuras hechas en la tierra, acomodando piedras, en este caso. Son muy parecidas a las de Nazca en Perú, guardando toda proporción, pero aquí en Ramos son para observarse de lejos. De lejos o de alto, de la altura, ¿no? Era también unas especies de ofrendas a los dioses para que la lluvia les fuera favorable, para que la cacería o la recolección les fuera favorable. Entonces encontramos geoglifos también aquí. Aparte del calendario, algunos otros grabados interesantes que recuerdes. Sí, cómo no, hay varios. Acabamos de platicar sobre un pedacito de una sierra aquí que se llama Piedra Pinta, donde puedes ver grabados desde la prehistoria hasta la época actual. Pero también no hemos hablado mucho de las pinturas, y hay sitios de pinturas que pueden competir con las de California, que son muy importantes. Aquí tenemos chamanes pintados en Zaragoza, hasta de 2 metros los chamanes pintados, hermosísimos. Pues entonces tenemos tema para rato. Vamos a tener que continuar este programa en otra ocasión, volver a invitar a Rufino. Cuando guste. De antemano, pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Apenas nos diste una probadita. Sí, Y bueno, pues nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Les recordamos que estamos todos los viernes a las 7:30. Se despide ustedes Ernesto Duque, deseándoles como siempre salud y vida. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 7:30. Que tengan buen fin de semana. El universo humano en extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.